Hola, ¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy vamos a trabajar con el teorema de Bayes o también conocido comúnmente como el teorema de Bayes. Bien, el teorema de Bayes o teorema de Bayes, como se lo conoce normalmente, fue propuesto por el matemático inglés Thomas Bayes. ¿Sí? Él era un ministro presbiteriano, miembro de la Royal Society y un reconocido matemático del siglo XVIII. Bien, este teorema es utilizado para calcular la probabilidad condicional de un suceso A dado que ocurra un suceso B. Ya vamos a explicarlo con un ejemplo para que se comprenda mejor. Y tenemos, por ejemplo, la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tenga gripe. ¿Sí? Aquí tenemos un suceso A dado que ocurre un suceso B. Bien, la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Aquí tenemos probabilidad, eso de aquí significa A dado que B, es decir, el suceso A dado que B, y va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que sucede A, y todo esto dividido para la probabilidad de B. Y ahora vamos a trabajar con ejemplos para que se comprenda mejor. Bien, vamos a trabajar con el ejemplo que teníamos acá arriba, de calcular la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tiene gripe. Entonces, para ello, aquí no siempre vamos a tener un suceso A y un suceso B. Sí, pueden tener diferentes letras. Puede ser aquí la C, acá la D, o incluso puede estar aquí la B y acá la A. Ya vamos a ver cómo sería de reemplazar en caso de que acá tengamos otras letras, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la estructura de la fórmula. Esa es la estructura, ¿sí? Y aquí simplemente vamos a ir reemplazando con los sucesos que tenemos. Primero va a estar, en este caso, que sea que tenga fiebre, y luego va a ser dado que tiene gripe. Entonces aquí el suceso A sería dado que una persona tenga fiebre y el suceso B sería que una persona tiene gripe. Entonces vamos a reemplazar. Aquí sería fiebre dado que tiene gripe. Luego acá en la fórmula que tenemos que poner el suceso que está primero acá, es decir, que tenga fiebre. Luego vamos a la fórmula. Aquí en cambio me dice la probabilidad de que B suceda dado que sucede A. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a poner con nuestro ejemplo que una persona tenga gripe dado que tenga fiebre. Entonces ponemos aquí primero gripe y luego fiebre. Y finalmente en el denominador, en la probabilidad de B, en este caso sería la probabilidad de que una persona tenga gripe, ¿sí? Una manera fácil de realizar el reemplazo en la fórmula es simplemente analizar primero cuáles son los sucesos. Este sería el suceso A y ese es el suceso B, ¿sí? El suceso B siempre va a estar acá porque me dice aquí, dado que tiene gripe. Entonces va a estar acá en la parte derecha de esta barra de aquí. Esta barra significa dado, ¿sí? Entonces aquí tenemos un suceso A, que tenga fiebre dado que tiene gripe. Entonces, para reemplazar, aquí siempre vamos a tener que acordarnos de la estructura, como teníamos antes sin reemplazar. Y si acá teníamos primero fiebre y luego gripe, entonces vamos reemplazando. Primero fiebre, luego gripe, otra vez fiebre y finalmente gripe. Bien, en algunos textos o en libros de internet pueden encontrar también esta fórmula para el teorema de Bayes de la siguiente manera. Sí, pero por ahora nosotros vamos a trabajar con la fórmula de una manera más sencilla. Bien, vamos viendo qué significa cada uno de estos de aquí. P de A significa probabilidad de que ocurra A, es decir, de que ocurra un suceso cualquiera, que en este caso sería que tenga fiebre. Luego vamos a ver qué significa P de B, que sería la probabilidad de que ocurra B, el suceso B, el que tenemos aquí, que en este caso era de que tenga gripe. Ahora, P de A dado que B significa la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre un suceso B. Como habíamos visto con el ejemplo, aquí era la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tenga gripe. Y por otra parte tenemos P, luego aquí tenemos B, tenemos aquí esta barrita y luego la A. Y esto significa que es la probabilidad de que ocurra primero B, dado que ocurre A, que en este caso con nuestro ejemplo sería la probabilidad de que una persona tenga gripe, dado que tenga fiebre, dado que tiene fiebre. Sí, estos de aquí pueden parecer similares, pero ya vamos a ver en los ejercicios que van a ser diferentes estos dos de aquí. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. En el segundo año de bachillerato general unificado, la probabilidad de que a un estudiante seleccionado al azar le gusten las hamburguesas es del 60%,
mientras que la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola, dado que le gustan las hamburguesas, es del 40%. Y nos piden calcular la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas, dado que le gusta la Coca-Cola. Aquí en estos tipos de ejercicios de problemas, lo primero que vamos a analizar son los eventos que están ocurriendo dentro de los problemas. En este caso tenemos, por una parte, estamos hablando de que a una persona le gusten las hamburguesas, por otra parte estamos hablando de que a un estudiante le gusta la Coca-Cola y también estamos ya acá hablando de un suceso condicional. ¿Qué quiere decir un suceso condicional? Sería este ejemplo de aquí, la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola, dado que le gustan las hamburguesas, ¿sí? Aquí me habla primero de un suceso que sería que le guste la Coca-Cola, pero aquí me dice también dado que le gustan las hamburguesas, ¿sí? Está dependiendo del otro. Bien, y nos piden finalmente calcular la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas dado que le gusta la Coca-Cola. Sí, aquí tendríamos otro tipo de probabilidad. Sí, esa también sería una probabilidad condicional porque aquí también aparece la palabra dado. Sí, y está apareciendo también por una parte hamburguesas y por otra parte Coca-Cola. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en este ejemplo? ¿Cuáles serían los eventos? Los eventos serían los siguientes. Primero estamos hablando de que a una persona le gusten las hamburguesas y de que le gusten la Coca-Cola. Entonces vamos a nombrar a cada uno de esos eventos. Recuerden que a los eventos dentro de probabilidad les podemos asignar cualquier letra mayúscula. En este caso a las hamburguesas le voy a asignar la letra H. ¿Y qué significa? Va a hacer que a un estudiante le gusten las hamburguesas. Por otra parte, vamos a asignarle una variable a esta de aquí. Como estamos trabajando con Coca-Cola, le vamos a asignar la variable C, que sería que a un estudiante le guste la Coca-Cola. Esos dos serían los eventos dentro de este ejemplo de aquí, ¿sí? Luego vamos a analizar cuáles son los datos que tenemos. Bien, tenemos la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas. Sí, esto de aquí es probabilidad de H, pero ¿qué significa H? Que a un estudiante le gusten las hamburguesas. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que esto de aquí ocurra. Tenemos que leer el ejercicio y ver cuál es el dato que nos dan. Aquí nos dicen que la probabilidad de que le gusten las hamburguesas es del 60%. Bien, pero dentro de probabilidades para trabajar con las fórmulas no se puede trabajar con porcentajes, sí, es mejor trabajar sin porcentajes. Para quitar este porcentaje, lo único que tenemos que hacer es dividir a este número para 100. Lo dividimos para 100 y me queda que es igual a 0,6. Y ahí ya tendría yo la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas. Recuerden que la probabilidad de un evento siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Nunca se va a pasar de 1 ni nunca va a ser menor que 0, ¿sí? Siempre va a estar entre 0 y 1. O como les había dicho también, en porcentajes va a estar entre 0 y 100, ¿sí? Pero por ahora vamos a trabajar con decimales. Hasta ahí ya tengo la probabilidad de que ocurra H, ¿sí? De que a un estudiante le gusten las hamburguesas. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola, que sería la probabilidad de C, ¿sí? Para aquí no colocar toda esta frase de aquí, simplemente colocamos la letra que le asignamos. Aquí ustedes pueden asignarle cualquier letra. En este caso, como estamos hablando de Coca-Cola, le puse la C. Bien, y en el ejercicio nos dicen que la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola es del 36%. De igual manera, dividimos eso para 100 y me queda que es 0,36. Ahora tenemos otro dato más que es el de color verde, pero aquí estamos hablando de una probabilidad condicional porque aquí aparece la palabra dado. Bien, entonces aquí, ¿qué me dice? Que es la probabilidad de que a un estudiante le guste la Coca-Cola, que sería C, dado que le gustan las hamburguesas. Entonces aquí tenemos la barrita que significa dado y luego tenemos la otra, que es el otro evento, que sería que le gusten las hamburguesas. Y me está dando ya ese dato, me dice que es del 40%. Bien, finalmente tenemos un último dato. Aquí lo dividimos para 100 para trabajar con decimales. Y ahora sí vamos a analizar la última probabilidad que aparece en el ejercicio, que es la que tenemos de color morado. ¿Qué sería, en cambio, la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas? Primero aparece aquí hamburguesas, dado que le gusta la Coca-Cola, ¿sí? Dado que le gusta la Coca-Cola. Aquí estos dos pueden sonar muy similares y podemos decir que aquí, como acá arriba la probabilidad de que le guste la Coca-Cola, dado que le gustan las hamburguesas, era del 0,4, acá abajo también va a ser eso. Sí, tenemos que tener cuidado porque no va a ser igual. Acá les va a salir otro dato diferente, como ya lo vamos a ver al resolver este ejercicio.
Bien, entonces aquí no conocemos este dato. A continuación vamos a recordar la fórmula del teorema de Bayes o del teorema de Bayes, que era esta de aquí. Bien, como les había dicho, no siempre vamos a tener letras A y B, sino que vamos a tener de acuerdo a las letras que nosotros le asignemos a nuestro problema, que en este caso sería H y sería C. Entonces vamos a ir reemplazando la fórmula, pero con los datos que nosotros tenemos en este problema. Bien, tenemos aquí lo que sería el esqueleto, la estructura de la fórmula, ¿sí? Sin las letras, simplemente esto de aquí y vamos a ir reemplazando para ir calculando las probabilidades. Aquí, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me pide que calcule la probabilidad de que le gusten las hamburguesas, entonces primero va H, dado que le guste la Coca-Cola, ¿sí? Luego entonces iría la letra C. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos la probabilidad de que le gusten las hamburguesas, dado que le gusta la Coca-Cola. A continuación vamos a ir reemplazando. Aquí yo les había dicho que hay una manera sencilla para reemplazar. Como aquí tenían H y luego tienen C, entonces aquí vamos a ir poniendo H, luego acá va a ser C, aquí otra vez H y aquí C. ¿Sí? Se van alternando. Aquí teníamos H, C, entonces aquí vamos poniendo primero H, luego C, otra vez H y finalmente C. ¿Sí? Y con eso ya les quedaría la fórmula del teorema de Bayes. Bien, ahora vamos a ir analizando, vamos a ir reemplazando con los datos que tenemos. Bien, aquí, ¿cuánto vale la probabilidad de H? Vale 0,6. Luego la multiplicamos. ¿Cuánto vale la probabilidad condicional de que ocurra C dado que ocurrió H? Sería esta de aquí, 0,4. Y finalmente tenemos en el denominador la probabilidad de que ocurra C, que sería esto de aquí, 0,36. Bien, realizamos esas operaciones en la calculadora, multiplicamos 0,6 por 0,4 y dividido para 0,36, me queda que esto es igual a 0,6667. Aquí en probabilidades siempre vamos a trabajar con 4 decimales, vamos a redondear a 4 decimales en estos tipos de ejercicios. Bien, entonces, ¿por qué redondeamos a 4 decimales? Porque yo puedo expresar esta probabilidad de aquí en porcentaje. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? La multiplico por 100. Multiplicamos por 100 esto y obtengo en porcentaje, que sería la probabilidad de que ocurra C, dado la probabilidad de que ocurra H, dado que ocurrió C, que en este caso sería de 66,67%. Sí, la probabilidad es bastante alta. Y como les había mencionado anteriormente, todas las probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1. Si ustedes se fijan, este número está entre 0 y 1. Sí, y acá en porcentaje, en cambio, está entre 0 y 100. Sí, entonces aquí ya hemos encontrado la respuesta de este ejercicio que me pedía calcular la probabilidad de que a un estudiante le gusten las hamburguesas, tenemos primero H, dado que le guste la Coca-Cola, que sería del 66,67. Y si se dan cuenta, esta probabilidad de aquí no es la misma que teníamos acá, que aunque puede que suenen igual, no son lo mismo. Sí, aquí era del 40%, pero aquí primero estaba C y luego H, y aquí en cambio, que en la que primero estaba H y luego C, nos salió que es 66,67%. Bien, este es un ejemplo sencillo en el que simplemente tuvimos que reemplazar. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complicado. La probabilidad de que haya un robo en un banco que cuenta con alarma es del 10%. La probabilidad de que suene la alarma si se ha producido algún robo es del 97%. Y la probabilidad de que suene la alarma si no se ha producido ningún robo es del 2%. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún robo dado que sonó la alarma. Sí, estos problemas pueden sonar un poco a trabalenguas, pero tenemos que volverlos a leer e ir entendiendo qué nos dice el ejercicio. Y también para ello es importante primero ver qué eventos o sucesos están dentro de estos ejercicios. Aquí estamos hablando de dos cosas. Primero, del robo de un banco. ¿Sí? Estamos hablando del robo de un banco y estamos también hablando de que suena una alarma. Entonces esos serían mis dos eventos. El robo de un banco y de que si suena la alarma. Entonces al del robo le voy a asignar la letra R, que va a significar que se produzca un robo. ¿Sí? Aquí ustedes le pueden poner cualquier letra, en este caso yo le he colocado la letra R. Ahora voy a asignarle una variable a este suceso, que sería que suene la alarma. Le voy a asignar la variable S, que significa que suene la alarma.
Bien, entonces aquí ya tengo los dos sucesos que están dentro de este problema. A continuación vamos a ir sacando todos los datos de porcentajes que tenemos en este problema. Por un lado, me están hablando de la probabilidad de que haya un robo y me dice que es del 10%. Entonces, solo probabilidad de un robo. Sí, aquí no hay que tomar en cuenta esto de aquí. Sí, solo me dice que la probabilidad de que haya un robo en un banco es del 10%. Entonces, probabilidad de que, de R, ¿sí? Porque R significa que se produzca un robo, es del 10%. Convertimos eso a decimales, para ello simplemente lo dividimos al 10 para 100 y me queda que es 0,1. Luego, vamos analizando. Me dice la probabilidad de que suene la alarma si se ha producido un robo. Aquí ya está habiendo una probabilidad condicional porque ya me está dando aquí una condición. Si ocurrió otra cosa, ¿sí? Está diciendo la probabilidad de que suene la alarma, pero si se produjo algún robo. Entonces vamos poniendo eso en términos de probabilidad, que sería la probabilidad, ¿sí? La P significa probabilidad, y la S sería de que suene la alarma, ¿sí? Primero dice suena la alarma si se produjo o si se ha producido algún robo. Entonces luego va la R, ¿sí? Aquí ha sonado la alarma dado que se produjo un robo. Y esa probabilidad me dice que es del 97%. Dividimos eso para 100 y me queda que es 0,97. Bien, luego tenemos la probabilidad de que suene la alarma si no se ha producido ningún robo. ¿Sí? Aquí me está hablando de que suena la alarma por una parte en el caso de que no se haya producido un robo. ¿Sí? Sabemos que las alarmas a veces suenan por cualquier otra situación. Entonces me dice que esta probabilidad es del 2%. Ahora, ¿cómo represento yo esto de aquí de manera matemática? Lo que de que suene la alarma ya sé que es la S, pero ahora me dice que no se ha producido ningún robo. Y aquí el evento es que sí se produzca un robo. Entonces, ¿cómo yo represento esta negación que me dice no se ha producido un robo? Para ello voy a coger este mismo suceso y le voy a colocar una barra arriba. Y eso significa que va a ser la negación de este suceso, como lo tenemos aquí en esta parte, porque me dice que no se ha producido ningún robo. Entonces aquí, por una parte, tengo la que sonó la alarma, me dice la probabilidad de que suene la alarma. Sí, que sería esta barra de aquí, que puede ser el sí o puede ser dado que, si no se produjo ningún robo. Entonces, como les había mencionado, nuestro suceso era que sí se produzca un robo, pero aquí me dice que no se ha producido ningún robo. Entonces yo represento con esta misma variable, pero le coloco una barra arriba y eso significa que no se produjo ningún robo. Sí es la negación de este evento. Sí, en probabilidad siempre vamos a trabajar de esta manera. Y si ustedes recuerdan, ya lo vimos en el video de la semana pasada, este es el complementario, ¿sí? Pero para que no se confundan, simplemente esta es la negación de este suceso de aquí. ¿Sí? La barra arriba significa la negación de un suceso. Y me dice que la probabilidad es del 2%. Dividimos eso para 100 y me queda que es igual a 0,02. Y finalmente me pide cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún robo, es decir, la negación de esto, que no hubo robo, la negación de esto, dado que sonó la alarma, dado que sucedió esto de aquí. Entonces me piden esto, la negación de este, dado que ocurrió ese, y me piden calcularla, porque no la tenemos. Bien, entonces a continuación, como ya tenemos todos los datos que nos dan en el problema, vamos a recordar cuál era la fórmula, ¿sí? Esta era la fórmula. Y para ello, como estamos trabajando con otras variables, vamos a ir poniendo lo que sería la estructura de esta fórmula de aquí. Y como me están pidiendo que calcule esta probabilidad de acá, aquí le puse que primero no se haya producido un robo dado de que sonó la alarma, ¿sí? Aquí entonces tenemos que calcular esa probabilidad. Entonces vamos a ir reemplazando y me quedaría de la siguiente manera. Primero, como tenemos aquí R y luego S, aquí me quedaría R, luego S, luego igual R, pero recuerden que va con la barra arriba y luego sería la S, ¿sí? Tenemos R, luego S, luego R y luego S, ¿sí? De esa manera se les hace más fácil reemplazar y ver qué probabilidades ustedes van a ocupar acá en la fórmula. Lo único que tienen que analizar bien es esta parte de acá. Teniendo esto de aquí, ustedes ya simplemente acá van a ir reemplazando. Bien, pero para este ejemplo ya no es tan sencillo como el anterior. Para ello vamos a ayudarnos de un diagrama de árbol que ya les había explicado un poco la semana pasada y vamos a ir analizando los sucesos que tenemos en este problema. Primero tenemos el suceso de que se produzca un robo y también tenemos otra probabilidad de que no se produzca un robo.
¿sí? Tenemos estos dos sucesos, de que sí se produzca un robo y de que no se produzca un robo, ¿sí? Primero trabajemos con este evento de aquí. Cuando sí se produce un robo, sería la probabilidad de R, ¿sí? Sería la probabilidad de R, ¿sí? Que es de que sí se produzca este robo. Bien, y la probabilidad de R, ¿cuánto vale? Ya me está dando aquí en el ejemplo. Voy a mis datos y me dice que es de 0,1. Bien, ahora tengo que calcular la probabilidad de que no se haya producido un robo. Entonces, pongo este mismo suceso que sería la letra R, pero con una barra arriba, que sería la probabilidad de que no se haya producido ningún robo. Sí, aquí está la barra encima de la R. Y ahora, a mí no me están dando esta probabilidad de aquí, ¿sí? No me están diciendo cuánto vale, pero yo la puedo calcular. Para esto me sirven los diagramas de árbol, porque la suma de estas dos ramas, ¿sí? La suma de las ramas me tiene que dar que es igual a 1. Entonces, si esto vale 0,1, ¿cuánto tendría que valer esto de acá para que entre ambos sumen 1? Tendría que valer 0,9. ¿Sí? Si yo le pongo aquí que vale 0,9 y sumo con este dato que yo ya tenía, entre ambos me dan que es igual a la unidad. ¿Sí? Porque ¿cuál era la probabilidad de que se produzca un robo? Era del 10%. Entonces, por intuición, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no se produzca un robo? Va a ser del 90%. Y el 90% en decimales es 0,9. ¿Sí? Y entre estos dos suman 1. Bien, ahora, si se produjo un robo, pueden haber dos posibilidades, de que sonó la alarma y de que no haya sonado la alarma. Tengo la probabilidad de que haya sonado la alarma. ¿La tenemos o no la tenemos? Me fijo acá. Acá tengo, en una parte me nombra ya a la alarma de que haya sonado y acá también me nombra que haya sonado la alarma. Pero acá consideramos algo. Aquí este evento de que haya o no haya sonado la alarma está después de que se produjo el robo, ¿sí? Entonces, este evento de la alarma se produjo dado que sucedió primero esto de aquí. Entonces, aquí vamos a trabajar con esta probabilidad de que sonó la alarma dado que se produjo un robo, ¿sí? Estamos trabajando con esto de aquí. Entonces, yo me ubico en los datos. ¿Cuánto vale esta probabilidad de aquí? Y me dice que es de 0,97. Entonces, ahora, ¿cómo sería esto de acá? Sería que no sonó la alarma. Entonces, sería la S con una barra encima, pero dado que se produjo un robo. Y sería con la letra R. ¿Sí? Aquí sería que no sonó la alarma, que es la S con una barra encima, dado que se produjo un robo, que sería lo de aquí. Entonces, dado que ocurrió R. Y ahora me ubico. Tenemos esa probabilidad acá. En ninguna parte tenemos aquí la S con una barra arriba. Sí, acá en los datos no tenemos ninguna S con la barra arriba. Entonces no tengo esa probabilidad dado que ocurrió R. Pero la puedo calcular porque recuerden que la suma de las ramas de un evento, este sería el evento, de que sonó la alarma o de que no haya sonado la alarma. Sí, entonces la suma de estos dos sucesos me tiene que dar igual a 1. Entonces, yo tengo que restar 1 menos 0,97 y encuentro cuánto vale lo de acá. Resto 1 menos 0,97 y me sale que la probabilidad de este suceso de aquí, de que no haya sonado la alarma, dado que se produjo un robo, es del 0,03. Bien, hasta ahí ya tengo la probabilidad de toda esta parte de aquí. Sí, ya analicé todos los eventos, que sería que se produzca un robo y aquí que suene la alarma o que no suene la alarma. Ahora vamos a analizar esta rama de aquí, que sería trabajando con que no se produjo un robo. Si no se produjo un robo, igual hay dos posibilidades, que haya sonado la alarma por cualquier circunstancia o de que no haya sonado la alarma porque no se produjo ningún robo. Entonces vamos viendo cuál sería la probabilidad. Aquí igual está ocurriendo después lo que suena la alarma, dado que no hubo ningún robo. Entonces, igual es una probabilidad condicional. Suena la alarma, pero no se produjo ningún robo. Entonces, aquí está con una barra encima la R. Vamos a ver si tenemos eso en nuestros datos. Y tenemos esto de aquí, ¿sí? Tenemos que vale 0,02. Bien, a continuación tendríamos aquí la probabilidad de que no ocurrió S, dado que no ocurrió R. Entonces, ambas irían con una barra en la parte superior. No ocurrió, no sonó la sirena, no sonó la alarma y no hubo ningún robo. ¿Cuál es esa probabilidad? La tenemos por acá, no tenemos en ninguna parte, pero la podemos calcular. ¿Cómo? Simplemente entre los dos deben sumar 1. Entonces, resto 1 menos 0,02 y obtengo esta probabilidad de acá, que es del 0,98. Y si ustedes
mentalmente transforman esos porcentajes, esto les da 98 y esto les da 2% y entre los dos suman 100. De igual manera, entre los dos suman 100 y aquí de la misma forma entre los dos suman 100. ¿Sí? En porcentajes ambos deben sumar 100 y en números decimales ambos deben sumar la unidad. ¿Sí? Eso les ayuda bastante a calcular algunas probabilidades que ustedes no les dan en el ejercicio. Bien, ahora entonces yo ya puedo ir reemplazando en mi fórmula que tenía. Vamos a ir buscando. Tengo la probabilidad de que no ocurrió R. La buscamos, la tenemos por aquí. En esta parte tenemos la probabilidad de que no ocurrió R, que es de 0,9. Entonces lo ponemos aquí, 0,9, y me pide que la multiplique por la probabilidad de que ocurrió S, dado que no ocurrió R. Vamos a buscar en el diagrama de árbol eso de aquí. De que ocurrió S, dado que no ocurrió R, sería esta de aquí, ¿sí? Tenemos la misma de aquí, tenemos acá, que sería por 0,02. Ahora vamos a analizar la probabilidad de que sonó la alarma. ¿En qué situaciones sonó la alarma? Tenemos aquí que sonó la alarma y también tenemos que acá sonó la alarma. Entonces, para ello vamos a hacer un análisis de la siguiente. Entonces, para ello vamos a hacer el siguiente análisis, las siguientes operaciones. Esto de que sonó la alarma no sería solo esta probabilidad del 0,97, porque sonó la alarma dado que hubo un robo. Entonces aquí tenemos que trabajar con estas probabilidades, con ambas probabilidades. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. Y de la misma manera acá tenemos que trabajar con esta probabilidad. Aquí está sonando la alarma, pero dado que no hubo ningún robo. Entonces también vamos a tomar en cuenta la probabilidad de acá. Ahora, en el video anterior yo les había mencionado que cuando vamos de izquierda a derecha, ¿sí? De una probabilidad de izquierda a derecha, siempre las vamos a multiplicar. Es decir, que para calcular la probabilidad de todo esto de aquí, de que haya sonado la alarma, tengo que multiplicar estas dos de aquí. ¿Sí? De la misma manera acá, tengo que yo calcular la probabilidad de que ocurrió esta de aquí que sonó la alarma, dado que no hubo ningún robo, y para ello simplemente tendría que multiplicar esta de aquí con esta de aquí. Y en cambio, a veces cuando nosotros queremos calcular las probabilidades y vamos desde arriba hacia abajo, de una rama hacia otra, ahí en cambio vamos a sumar. Pero en este caso simplemente estamos yendo de izquierda a derecha, de esta probabilidad a esta probabilidad, entonces vamos a multiplicarlas. Y de la misma manera acá, vamos desde la probabilidad que sería de aquí a la de acá, de izquierda a derecha, entonces tenemos que multiplicar. En la primera nos quedaría 0,1 por 0,97 y yo obtendría cuál es la probabilidad de que suene la alarma, ¿sí? Pero acá tenemos también otra probabilidad en donde va a sonar la alarma. Entonces multiplicamos ahí 0,9 por 0,02. Entonces tengo aquí dos posibilidades. Y ahora, ¿cómo encuentro yo toda esa posibilidad? Simplemente tendría que sumar todo esto de aquí con lo de acá, ¿sí? Y ahí yo encuentro la probabilidad de que suene la alarma, ¿sí? Sumando esto de aquí, que sería 0,1 por 0,97, y eso sumarle la otra probabilidad de acá, que sería de 0,9 por 0,2, y de esta manera yo obtengo la probabilidad total de que sonó la alarma, ¿sí? Aquí tenemos sonó la alarma y aquí también sonó la alarma, pero recuerden que tuvimos que considerar también que anterior a ese, a que sonó la alarma, ocurrió algo. De aquí hubo un robo y aquí en cambio no hubo un robo. ¿Sí? Acá siempre en el denominador van a tener que hacer ese análisis en el diagrama de árbol. En el numerador no van a tener problemas, simplemente van a tener que reemplazar. Pero en el denominador siempre van a tener que hacer algo similar a lo que hicimos aquí en este ejemplo. Entonces ya tengo cuánto vale la probabilidad de que haya ocurrido ese, es decir, de que haya sonado la alarma y sería todo esto de aquí. Entonces vamos a copiar todo esto de aquí en la fórmula. Bien, a continuación simplemente tendríamos que realizar todas esas operaciones en la calculadora y me quedaría en el numerador 0,9 por 0,02 sería 0,018. En el denominador 0,1 por 0,97 que sería 0,097 y aquí ponemos el signo más y 0,9 por 0,02 que sería 0,018. Bien, ahora vamos a sumar esto de aquí y vamos a realizar todas estas operaciones en la calculadora. Tenemos 0,018 dividido para 0,097 y a esto le sumamos 0,018 y me queda que es igual a 0,1565. ¿Sí? Recuerden que aquí siempre vamos a trabajar con 4 decimales.
Bien, aquí cuidado con decir que pueden simplificar este 0,018 con este 0,018 de acá, ¿sí? No se puede hacer eso porque aquí tienen un signo más. Si no hubiera habido ningún signo, estuviera solo paréntesis, ahí sí se puede simplificar, pero en este caso no se puede simplificar. Tendrán mucho cuidado con eso de ahí. Bien, ahora vamos a transformar esto de aquí en porcentaje. ¿Qué hacemos? Simplemente lo multiplicamos por 100. Multiplicándolo por 100 me queda que esta probabilidad es del 15,65%. Sí, y con esto ya hemos resuelto este ejercicio, que me pedían calcular la probabilidad de que no haya habido ningún robo, sí, no hubo ningún robo, que es la negación de este de aquí, dado que sonó la alarma, ¿sí? Entonces, esa probabilidad sería del 15,65% de que no se produjo ningún robo, dado que sonó la alarma. A continuación, les voy a dejar el siguiente ejercicio, el siguiente problema para que ustedes repasen aplicando el teorema de Bayes o el teorema de Bayes. Y tenemos lo siguiente. En Juguetón disponen de dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2, que elaboran el 65% y el 35% de la producción, es decir, de juguetes. Y nos dicen que el porcentaje de los juguetes defectuosos que son fabricados por cada máquina es del 4% y del 12% respectivamente. Es decir, que el 4%, la máquina 1 fabrica 4% de juguetes defectuosos y la máquina 2 fabrica el 12% de juguetes defectuosos, ¿sí? Esa es la probabilidad. Y nos piden aquí cuál es la probabilidad de que los juguetes sean fabricados por la máquina 1, dado que hayan salido defectuosos. Bien, si ustedes no le entienden a la primera a esos problemas, tienen que leerlos una y otra vez hasta que los vayan comprendiendo, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a ayudar aquí por esta vez viendo cuáles son los sucesos o eventos. Bien, tenemos los siguientes sucesos o eventos. Aquí estamos hablando por una parte de máquinas y estamos hablando por otra parte de juguetes defectuosos. Entonces, el primer suceso, yo le voy a poner que es la producción que realizan las máquinas, ¿sí? Que sería las máquinas de juguetes y le he colocado aquí la letra M. Ese va a ser mi primer suceso, la producción de las máquinas, ¿sí? La producción de juguetes por parte de las máquinas. Y el otro suceso sería los juguetes defectuosos, que lo he representado con la letra D. Bien, entonces aquí tendríamos que trabajar con estas dos variables. Entonces ustedes van colocando los datos reemplazando con lo que tienen acá. Ya les voy a ayudar un poquito con qué probabilidades deben ir acá, con qué letras van a trabajar, etcétera. Entonces después de que ustedes sacan los datos, luego van a colocar la fórmula y para este ejercicio en particular tienen que guiarse con un diagrama de árbol que por esta ocasión les voy a ayudar a hacer. Aquí estamos hablando de qué sucesos. Primero de que hay dos máquinas. Entonces tenemos por una parte la máquina 1 y la máquina 2, ¿sí? Aquí a diferencia del ejercicio anterior no tenemos la negación de este evento, es decir, de que haya una máquina y de que no haya una máquina. Aquí simplemente hablamos de dos máquinas. Sí, entonces los juguetes pueden ser fabricados o bien por la máquina 1 o bien pueden ser fabricados por la máquina 2, ¿sí? Entonces la probabilidad de que hayan sido fabricados por la máquina 1 ya me la están dando aquí, ¿sí? Aquí le he puesto M1 porque es de la máquina 1, ¿sí? Como el evento era máquinas de juguetes, entonces ahí le pongo M1, que sería máquinas 1, y aquí sería M2, máquinas 2, ¿sí? Y esas probabilidades ya me las están dando en el ejercicio. Por ejemplo, para aquí sería el 65% para la máquina 1 y para la máquina 2 sería el 35%. Y de hecho, si ustedes suman estas dos cantidades, les va a dar que es igual a 100. Pero recuerden que tienen que trabajar ustedes con decimales, entonces van a dividir esto para 100, colocan aquí y de la misma manera dividen para 100 esto de aquí y colocan acá. De hecho, ustedes esos datos ya los van a tener que colocar en la parte de acá. Luego, entonces, si los juguetes fueron fabricados por la máquina 1, hay dos posibilidades de que hayan salido defectuosos, es decir, que aquí el muñeco está dañado, y de que no hayan salido defectuosos, que estén bien, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya el segundo suceso, que sería juguetes defectuosos y juguetes no defectuosos. Los juguetes defectuosos se representarían de esta manera. Juguetes defectuosos, que sería la letra D, dado que ocurrió el suceso 1, dado que son fabricados por esta máquina, ¿sí? Aquí estamos viendo que estos juguetes que salieron defectuosos fueron fabricados por la máquina 1, por eso aquí colocamos estos dos sucesos, ¿sí? Defectuosos, dado que fueron fabricados por la máquina 1. Y luego tenemos por otra parte los juguetes que no fueron defectuosos, que sería la negación de este suceso, ¿sí? La negación de este suceso de aquí, dado que fueron fabricados por la máquina 1.
¿sí? Igual ustedes van a ir sacando ya los datos que tienen aquí y van a ir reemplazando. Bien, a continuación, hasta ahí ya trabajamos con la primera máquina, ahora vamos con la segunda máquina. De igual manera, si los juguetes fueron fabricados con la segunda máquina, pueden ocurrir dos cosas, que hayan salido defectuosos o que no hayan salido defectuosos. La probabilidad de que hayan salido defectuosos, dado que fueron fabricados por la máquina 2, igual ustedes tienen que buscarla, a ver si la tienen por aquí o a ver si la pueden calcular. Y luego tienen que poner acá la probabilidad de que los juguetes no hayan sido defectuosos. Si aquí no son defectuosos, por eso aquí está una barra encima de la D, dado que fueron producidos por la máquina 2. Y aquí colocamos M2 porque estamos hablando de la máquina 2. Si se fijan, aquí tenemos M2, M2 y M2, porque aquí solo hablamos de la máquina 2 y aquí en cambio tenemos máquina uno y máquina uno. Bien, entonces con este diagrama de árbol ustedes van a ir colocando los datos que tienen acá y los que no tienen. Recuerden que simplemente tienen que realizar una simple suma, una simple resta y ya van a encontrar las probabilidades. Y una vez que ya completaron el diagrama de árbol con todas las probabilidades, simplemente van a reemplazar en la fórmula que ustedes pusieron acá. Realizan las multiplicaciones y sumas necesarias y van a tener que llegar a la siguiente solución. ¿Sí? Les dejo la solución para que puedan comprobar sus resultados. La probabilidad de que los juguetes hayan sido fabricados por la máquina uno, dado que son defectuosos, tienen que encontrar que es del 0,3824, ¿sí? 0,3824. Y convirtiendo a porcentaje, esto les va a quedar que es igual al 38,24%. Y aquí ya están calculando la probabilidad de que los juguetes fueron fabricados por la máquina uno, ¿sí? De que los juguetes hayan sido fabricados por la máquina uno, dado que hayan salido defectuosos, ¿sí? Por eso tenemos aquí la D, porque los juguetes aquí salieron defectuosos. Bien, y esta tendría que ser la solución a la que ustedes tienen que llegar. Bien, y eso sería todo por esta semana respecto al teorema de Bayes, o también conocido normalmente simplemente como el teorema de Bayes.